Vamos a ponerles un video que nos han pedido bastante de cómo se ve los fuegos artificiales. Nos decía una persona, mira nada más cómo celebran, pero en realidad estos fuegos artificiales son los juguetes de la muerte, la cúpula famosa de hierro interceptando cohetes de Hamás. Y regresamos con la transmisión. Escuchemos. Bien, qué terror, ¿no? Ver en el cielo lo que no pueden resolver en la tierra. Queremos recibir con muchísimo gusto a un personaje muy querido por detrás de la razón, a una persona muy querida en las redes sociales, a una persona muy respetada en el ámbito académico, a una persona que, bueno, pues siempre levanta ámpula con todo lo que dice, porque pone el dedo en la llaga y señala, denuncia, y lo hace además pues con el peso y el rigor de los argumentos de la universidad, del estudio y de la investigación. Doctor Jesús López Almejo, experto en relaciones internacionales, experto en sociología, experto en geopolítica, que pues muchos te creemos lo que dices y te creemos porque nos das evidencia y entonces después lo conocemos y lo sabemos. Muchísimas gracias, Jesús, hermano, gracias por estar aquí. Y antes de que empiece tu intervención, porque tendrás muchas cosas que decir al respecto con esto que estamos viendo en Gaza y en Israel y las decisiones del señor Netanyahu, quiero que escuches esto. Ya lo escuchaste seguramente, pero esta declaración, una declaración abierta, pública, que prácticamente sería de genocidio en las relaciones internacionales, en la historia del derecho internacional, pues expresarse así, de cortarle el agua y la comida a una población de más de 2 millones de personas que ya de por sí viven en una cárcel. Esto que parece cliché, pero que es real, que viven en la cárcel más grande del mundo. Escuchemos a este señor, ministro de Defensa de Israel, por favor. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Jesús, con esta te recibimos. ¿Cómo la ves? Que nada, muchas gracias por esas inmerecidas palabras, gracias por esa cálida bienvenida y también gracias por abrirnos un espacio para seguirnos expresando en un momento de tanta censura, sobre todo con aquellos temas que son también medulares para Occidente y para mantener la falaz narrativa de que en las democracias liberales a nadie se censura, de que en las democracias liberales hay libertad de expresión y sobre todo
que tienes garantizado tu derecho a disentir, pero prácticamente, por ejemplo, en las plataformas digitales, prácticamente una vez sí y la otra también, te desmonetizan los videos, te censuran. Por ejemplo, en Facebook estamos castigadísimos porque dicen que nuestro contenido es peligroso para la comunidad internauta. Y pues por eso te valoro y te aprecio el valor que tienes para abordar estos temas que son tan delicados y que si no se tratan con pincitas, la censura de las falaces democracias liberales, contradictorias, incoherentes, pues nos terminan latillando. Al menos en las autocracias, Roberto, ya sabemos cómo va la jugada, pero acá en las autocracias vestidas de democracias liberales nos hacen creer una cosa y después nos llegan con el garrote haciendo otra cosa distinta. Mira, querido hermano, escuchando tu introducción, esta ráfaga de lluvias, de proyectiles que se me enchinó la piel, y luego escuchando las palabras nuevamente del ministro de Defensa de Israel, quiero traer a colación este texto de Miguel Ángel Bastenier, que en paz descanse, Israel-Palestina, la casa de la guerra. Este señor, Miguel Ángel Bastenier, fue subdirector encargado de Relaciones Internacionales en el diario El País, y debo decirte que fue uno de los primeros libros que yo leí cuando allá hace algunas décadas empecé a hacer mi tesis de licenciatura. Y él empieza su capítulo 1, español, del diario El País, para poner ese contexto, diciendo: Israel es el Estado que con mayor motivo de hoy debe su existencia a la guerra, las que ha desencadenado, las que le han impuesto y hasta las que parecían ajenas, han preparado, conformado y desarrollado su existencia, de forma que, como se dijo de Prusia, Israel es hoy un ejército con un Estado alrededor. Pero no tanto porque los militares manden sobre los civiles, sino porque los civiles son los más militarizados del planeta, decía el señor Miguel Ángel Bastenier, ya falleció hace unos años. Una moderna Esparta nuclear, desde que comenzó a dotarse en los años 70, a partir del centro instalado en Dimona, de un número de ingenieros nucleares que, bueno, cada vez se evalúa en cientos. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la fecha, dice, se ha venido perfeccionando justamente la militarización de este Estado entre aquellas guerras que desencadena, las que le imponen y hasta las que parecen ajenas, porque también hemos de ver cómo Israel ha inundado de armas. Empresas israelíes venden armas a países como México, a países como Azerbaiyán, que tiene su propia guerra con Armenia, que acá acertadamente has también abordado, querido Roberto, y lo vemos también colaborando, ¿no?, en prácticas militares con los miembros de la OTAN, a pesar de que no es un miembro de la OTAN. Bueno, en ese sentido, tú preguntabas por el concepto que aparece aquí en pantalla. Yo nada más para leer directamente, para que no sea una opinión mía, pero si voy directamente a leer el Estatuto de Roma, que da pie a la Corte Penal Internacional, que de pronto en Occidente apelan a la Corte Penal Internacional para denigrar, denostar o atacar a aquellos a los que consideran adversarios, pero la ignoran para proteger a los suyos. Dice que esta corte, bueno, tendría competencia para atender los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y dice, bueno, la competencia de la Corte Penal Internacional se limita al crimen de genocidio, a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra y al crimen de agresión. Y en su artículo 6, querido Roberto, define genocidio y lo define como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, o traslado por la fuerza de niños
del grupo a otro grupo. Entonces aquí la pregunta sería para la audiencia, ¿cuál de estas no cumple con lo que está haciendo en este momento Israel y con el anuncio del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que dice, no son, para empezar, los deshumaniza, no son personas, son animales. 2, vamos a quitarles agua, electricidad, vamos a prohibir el acceso de alimentos. Y eso complementario, querido Roberto, con lo que hizo hace unas horas Bibi Netanyahu, de publicar en su propia cuenta de Twitter, y supongo que en sus demás redes sociales también, o bueno, antes se llamaba Twitter, ahora se llama X o X, un video en donde sobrevuela la franja de Gaza mientras este dron va atestiguando cómo están derrumbando edificios con tecnología de punta. Y además dice, esta guerra la vamos a ganar. Declaraciones previas había dicho que en los próximos 50 años no se iba a hablar de otra cosa que no fuera en la manera en la que Israel, también tratando de disuadir a los actores regionales que son sus adversarios, se iba a dar esta respuesta con tal magnitud de violencia. Y por último, decía Bibi Netanyahu, es una guerra que nos imponen, como dando a entender que ellos no hicieron nada. La típica frase, Roberto, del unprovoked, ¿no? De la no provocada guerra. Pero entonces, si nos atenemos a por lo menos los últimos 16 años de cuando el Hamas palestino ganó las elecciones en la Franja de Gaza, con el 75% de la aceptación de la población de Gaza, y que incluso con Condoleezza Rice, la número 66 secretaria de Estado de los Estados Unidos, de George W. Bush, fue su segunda secretaria de Estado, decía que la población de Gaza iba a pagar caro el haber optado por una opción como la del Hamas o como la que el Hamas representaba, dando a entender pues que los castigos colectivos en contra de la población gazatí estaban permitidos en razón de que habían optado por votar por el Hamas. Entonces, partimos del hecho de que indiscutiblemente todo tipo de violencia contra civiles es condenable, es reprobable, que toda imagen de asesinato contra civiles desarmados que nada tienen que ver con un conflicto horroriza, aterroriza, digamos son los efectos del terrorismo, pero hay que pensar en las causas estructurales que generan esa violencia, porque si hacemos un análisis anacrónico, un análisis sin contexto histórico, entonces sí entra uno en la vorágine de las emociones que mueven los medios de desinformación corporativa y vemos a un montón de gente solidarizándose con el opresor y aún más denigrando y descalificando a quienes por diferentes medios han buscado mayor dignificación para los suyos y que al cerrarse todas las puertas optan por la última que quedó abierta, que era la puerta de la violencia, Roberto. Es que se me hace de un horror puro porque la historia, los líderes, los periodistas, los escritores, los críticos se horrorizan porque Hitler pues tenía una actitud tremendamente genocida y lo pintan, pero escuchar al ministro de Defensa pues creo que está superando a Hitler, ¿no? Porque en 20 segundos dijo todo, ¿no? Los vamos a matar, o sea, es sin precedentes, una declaración abierta además, cínica totalmente, más allá de fascista, asesina, o sea, fascista, asesina, xenófoba, y luego llamarles animales, que digo, para mí me encantan los animales y a lo mejor técnicamente pues está bien dicho porque pues todos somos animales, pero como él la dice, es denigrar a la especie humana, o sea, no solo al pueblo gazatí, sino a la especie humana, porque la especie humana es monolítica, aunque tenga caras verdes, azules, negras, blancas,
de ojos verdes, pero es la humanidad. No le puedes llamar a un pedazo de humanidad pues que no son humanos y que son otra especie. Esto debería de ser castigable, esto debería de ser llevado a los tribunales, esto debería de ser castigado como con tanta hazaña castigaron, y la historia castiga a Hitler. También deberían de castigar a estos sujetos, ¿no crees, Eduardo? Digo, Jesús, perdón. Y mira, Roberto, si te parece rudísimo el que Bibi Netanyahu esté mostrando en sus redes sociales, y si te parece rudo, grotesco, que lo es, que Bibi Netanyahu esté presentando videos así de cómo Israel tranquilamente, con una mano en la cintura, bombardea la franja de Gaza, y Roberto, de 2.2 millones de personas que viven en la franja de Gaza, 2.2 millones de personas, más del 47% son menores de edad, son infantes. Bueno, pero si no fuera suficiente con eso, le compartí a Shadi un screenshot de las declaraciones de una parlamentaria de la Knesset, el parlamento israelí, que se llama Tali Gottlieb, que dice: misil Jericó, alerta estratégica antes de considerar la introducción de fuerzas, arma del fin del mundo. Esta es mi opinión, que Dios conserve todas nuestras fuerzas. ¿Qué está queriendo tratar de querer insinuar? Decía la chimoltrufia, este personaje de Florinda Mesa, en El Chavo, que está tratando de querer insinuar que también pueden utilizar las armas nucleares, como si esa malla de alambrón fuera a detener la radiación y como si no fuera a afectar a su propia población con la radiación y también al país vecino con el que en este momento están en buenas relaciones, que es Egipto, con el dictador al-Sisi, también avalado por el gobierno de los Estados Unidos, en razón de que le provee el 40% de todo el gas que Israel consume. Entonces, se saben impunes, Roberto, y como se saben impunes, porque además hay que decirle a la gente que es de una dimensión tremenda, que tiene razón, condenar las acciones del Hamás bajo cualquier circunstancia es aberrante. Atacar a civiles desarmados, a niños, abuelos, ancianos, tal. Le mereció repudio de Olaf Scholz, canciller de Alemania, de Emmanuel Macron, de Giorgia Meloni de Italia, de Rishi Sunak del Reino Unido, de Pedro Sánchez de España, de prácticamente la comunidad occidental. Pero ahora que Bibi Netanyahu y que el ministro de Defensa y que esta señora, Tali Gottlieb, ponen con todo lujo de detalle y ellos mismos presentan evidencia de la manera del castigo colectivo que le están imponiendo a la franja de Gaza, ya no vemos esa reacción de condena contra la población civil de 2.2 millones de habitantes. ¿Cuántos pueden estar a favor es decir, cuántos pueden ser miembros del Hamás? A lo mucho 50,000 personas. Y la otra, querido Roberto, desde hace 16 años, Israel asfixia con cada vez más fuerza la franja de Gaza con el argumento de que en realidad al que quiere destruir es a Hamás. ¿Cómo nos explicamos que Hamás es cada día más fuerte? ¿Y cómo nos explicamos que Hamás haya tenido la capacidad de bombardear con la fuerza que lo hizo el sur de Israel? ¿No? Hay muchas aristas que habría que ir desmenuzando. Bien, una de las aristas, y me gustaría poner un video que rescatamos incluso con sonido ambiente de una de las flotas más poderosas de portaaviones, que es el Gerald Ford, el USS Gerald Ford, el portaaviones. Yo empecé el programa con una analogía que insistía que está llena de matices, pero que, aunque sea tan burda, podría ejemplificar el doble rasero, la doble moral, el doble estándar de Estados Unidos. Eso creyendo que, bueno, pues que Estados Unidos es un país, y no creyendo en ninguna conspiración de que está gobernado por lobbies sionistas, y creyendo que es solo un país.
Yo comentaba al principio de la transmisión que el doble rasero se ejemplifica con un prisma. Estados Unidos apoya a Ucrania porque cree que es el invadido y está en contra de Rusia porque cree que es el invasor. O bueno, para él es el invadido y el invasor. Y entonces le manda miles de millones de dólares y sigue subiendo la cantidad, ya casi 300 mil millones de dólares en apoyo a Ucrania. Y le sigue mandando porque pues pobres son los invadidos, son los oprimidos y el opresor Rusia pues es el malo y está en contra de Rusia. Pero en el caso de los palestinos pues es justamente al revés, apoya al que ocupa el territorio, apoya al opresor, apoya al invasor que es Israel, reconocido esto, no lo estoy diciendo yo, sino por todas las resoluciones de las Naciones Unidas, por historiadores científicos, porque incluso ya sin aceptar lo de 1947, aceptando lo de 1967, que se apropió en la guerra o ocupó el West Bank, pues Estados Unidos apoya al invadido en Ucrania, pero apoya al invasor, al ocupante, en el caso de Israel, y a los palestinos no les manda nada de armas. Esto ejemplifica que en un caso sí, pero en el otro caso soy al contrario. Y que esto ha hecho que, sin duda, pues uno de los grandes culpables sea Estados Unidos de la masacre que hemos visto a través de los años entre Israel, Palestina, Hamas, la Yihad Islámica, las brigadas, etc. Con respecto a esto y hablando de este marco, ponemos unos segunditos del sonido ambiente de la decisión de Biden de decirles, por favor, envíen un portaaviones, el Gerald Ford. Escuchemos y veamos ese sonido ambiente nada más de la propia Armada de Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Porque entre muchos factores creo que este es un factor muy importante. El solapar, el no ver la ley, el derecho internacional, el aplastar los derechos humanos, el no importarle y además todo el apoyo total a Israel. Sin duda Estados Unidos es uno de los grandes culpables de tanta muerte que se vive ahí en Tierra Santa, Jesús. Y mira, estamos hablando de que mientras no entendamos cuál es la estructura generadora de la violencia, la estructura que hace que la violencia sea permanente, seguiremos hablando de los ciclos de la misma. La Franja de Gaza, por mencionar algo, fue ocupada por Israel desde 1967 hasta el año 2005. Ahí, adentro de ese pedacito de tierra, había colonias israelíes, asentamientos israelíes. En el año 2005, arbitrariamente, el gobierno israelí saca a los 8,000 o 10,000 colonos que vivían en la Franja de Gaza y desde entonces al año siguiente, cuando hubo elecciones, gana el Hamas y empiezan los castigos colectivos. Muchos de estos colonos judíos fueron reasentados en Cisjordania y se hablaba mucho del trauma de estos que habían sido colonos también en el monte Sinaí, la parte que tenía Israel conquistada desde 1967 de Egipto, que le devolvió
en 1978 con los acuerdos de Camp David y que era muy traumático porque habían ido como colonos a la franja de Gaza, habían ido como colonos al Sinaí, después los movieron a la franja de Gaza y de la franja de Gaza los movían a Cisjordania y había en Israel mucha indignación en contra del propio gobierno de Israel porque decía que pues los colonos eran víctimas de su propio gobierno y que cómo era posible que le cedieran Gaza a los palestinos, que eran para ese entonces 1.7 millones de habitantes versus los 10,000 colonos judíos que vivían en la franja de Gaza hasta 2005. Bueno, de 2005 a la fecha, casi cada 2 años, Roberto, si nos volteamos a ver, hacemos una revisión hemerográfica para que la prensa nos diga si estamos en lo correcto o no. 2006, después 2008 y 2009, 2012, 2014, 2016, hemos visto estas escenas, o sea, ya nos han acostumbrado los medios de comunicación a normalizarla. No sé tú en qué año te tocó estar en la franja de Gaza cubriendo como reportero. Yo estuve en la ciudad de Ashkelon y en Sderot en 2006 y era brutal cómo la gente se sienta en las azoteas de sus casas desde Israel para ver el juego de luces, el show de luces, y cada que pega un misil se siente cómo se cimbra el piso, como si estuviera temblando. Desde la zona del atacante, no quiero imaginar desde la zona de los que reciben los ataques, pero cada 2 años sistemáticamente Israel lanza una operación tremenda en contra de la franja de Gaza. ¿Y por qué menciono que toda la violencia es condenable, pero mientras no se atienda a la estructura que la genera y la vuelve permanente, vamos a estar condenados a ver estos ciclos de violencia, que por supuesto que es atroz y horroriza a los seres humanos, que todavía nos queda algo de sensibilidad, porque finalmente hay alguien que se está beneficiando, Roberto, de todo este sufrimiento humano. ¿Quién es? Los que se dedican al comercio de las armas, los accionistas que invierten en las acciones que se están cotizando en bolsas de las principales empresas que se dedican a comercializar y a vender armas, porque finalmente los gobiernos de algún lado tienen que sacar las armas, alguien las tiene que pagar, y ya sea que las paguen aquellos miembros de las organizaciones que impulsan la supuesta cooperación internacional, pero que la cooperación internacional no se da para el desarrollo, sino para lo que denominan la asistencia humanitaria o la asistencia para la seguridad de un país. Entonces, estos ciclos de violencia siguen enriqueciendo en términos monetarios, en términos económicos, a quienes con tantito que se dispare, con tantito que se genera una situación de especulación en torno a que se va a desarrollar una incursión, una embestida, un ataque, pues terminan por tener utilidades, dividendos económicos directos, así con lo crudo y lo burdo que suele ser el capitalismo. Y en este caso, mientras no quede claro que hay una potencia colonial ocupante, colonial al estilo del inicios del siglo XX, colonial al estilo del siglo XIX, en el modelo europeo, que está replicando esos patrones de conquista a través de políticas de hechos consumados, y esa misma potencia ocupante, que es Israel, le va cerrando las puertas a la negociación, al diálogo, a la salida diplomática, porque se ha convertido en juez y parte, y como juez y parte, es juez para ver si la contraparte más vulnerable cumple con lo que se le exige, pero a la par, como parte, no cumple con su propio calendario, con su propia parte, para que una salida negociada sea posible. Decía o dice, acaban de publicar un artículo en Haaretz, que retoma el diario El País, a Shlomo Ben-Ami, que fue ministro del Exterior de Israel en los tiempos del proceso de paz en los años 90, dice, Hamás y el fortalecimiento del Hamás es también responsabilidad de Bibi Netanyahu, que se ha dedicado a minimizar a la ala palestina que estaba abierta a la negociación, incluso desde una posición de subordinación al Fatah, la heredera de la Organización para la Liberación Palestina. Y recordemos que la OLP renunció a la resistencia por la vía violenta cuando se le dio una salida negociada, que fueron los acuerdos de Oslo, desde la conferencia de Madrid, cuando George Bush padre, de manera grandilocuente, habló del nuevo orden mundial,
y de la pacificación de las diferentes regiones del mundo, que a final de cuentas fue un fiasco porque también Estados Unidos se convirtió en juez y parte, ponía las reglas, pero siempre estuvo del lado de Israel. Entonces, al cerrar, al no ir cumpliendo con las fases del proceso de paz o del mal llamado proceso de paz, porque solo le sirvió a Israel para ganar tiempo, seguir construyendo colonias, asentamientos israelíes en territorio palestino ilegal, de acuerdo al marco jurídico internacional, de acuerdo a la Suprema, a la Corte Internacional de Justicia y también a las resoluciones del Consejo de Seguridad, y que no se cumplió con la segunda parte del plan de partición de la resolución 181.2, ni tampoco se cumplió la resolución 194.3, que hablaba del regreso de los refugiados a su territorio original. Roberto, pues se cierran todas las salidas diplomáticas, las salidas políticas, y nuevamente vemos pues que se salen con la suya los más violentos de un lado y los más violentos del otro lado. Y esta es una crítica que ya le están haciendo a Israel en la misma prensa israelí, querido. Qué bueno escucharte y escuchar toda esta parte con mucho rigor, lo que dices. Y te quiero hacer 2 preguntas más para ya no quitarte el tiempo. Sabemos que tu agenda pues es muy apretada y además tienes que transmitir tu programa. No me quitas el tiempo, Roberto. Gracias. Por favor, si están con nosotros viéndonos, los invitamos a que se sumen al canal del Profe DRI, de Jesús. Jesús, siempre es que lo dices con tanta amabilidad, con tanta didáctica, muy ameno, nos los vas relatando de una forma en que lo podamos digerir y entender. Muchas gracias, Jesús. 2 preguntitas más. A ver, cuando estuve allá en Israel, hace ya bastantes años, pues observaba que había uno militarizado y el otro también, y incluso no solo hombres, sino chavas de 19, 20 años ya con unos uniformes, y en aquel tiempo parecían Robocop, llenos de radios y de cosas de alta tecnología. Y se portaban muy mal conmigo porque yo iba de Grecia y llevaba unas figuritas que había comprado en Grecia, unas figuritas que pues no valían nada, de las de souvenirs que compré ahí en el Partenón, y quería visitar Israel. Y en el aeropuerto Ben Gurión, pues salía y me detuvieron porque llevaba unas figuritas, quién sabe cómo las vieron. Me dijeron que llevaba unas figuritas y que en esas figuritas, pues unas estatuitas, podrían ser bombas o podría ser droga, podría ser no sé qué. Entonces pues abrí la maleta y pues sacaron las figuritas que eran para mis amigos, para mi madre. Y no, pues ahí más me las rompieron así, ni siquiera las pasaban por el escáner, ¿no? Y después, bueno, pues caminando veía una seguridad extrema. Después, desde que empezamos a cubrir las atrocidades israelíes a partir del 2012 que estuvimos en Irán, y seguir paso a paso todo lo que hacían, observar, investigar sobre la franja verde, la línea verde, este muro a veces de concreto, a veces de malla, de acero, y cuando es malla de acero son 3, más aparte concertina, alambre de púas, a veces hormigón. Israel además excavó 15 metros abajo con concreto para evitar que los palestinos, los gazatíes, hicieran túneles, que jamás pudiera hacer túneles a más de 15 metros. Entonces el muro es por arriba y por abajo, viendo que este muro del apartheid, este muro de la desgracia que separa y que encarcela a Gaza, a la franja de Gaza, está vigilado por drones, está vigilado por satélites, está vigilado con miles de cámaras de inteligencia artificial, con inteligencia artificial, está vigilado por miles de militares, está vigilado por francotiradores
denunciamos en todos estos años que a la valla no se podían acercar dentro de la franja de Gaza, no te podías acercar a 200 metros, bueno, ya 100 metros era lo mucho, y veíamos a veces a niños que llevaban con pancartas, que llevaban pancartas ahí, o mujeres protestando, pidiendo la intervención de la ONU, de la comunidad internacional, para que pues les hicieran caso, para que los ayudaran a tener agua potable, más medicinas. Y bueno, pues los francotiradores de Israel no te dejan acercar a esa valla, tanto que si te acercas a menos de 100 metros, o sea, si ya pisas el metro 99, ¡pum!, te tiran, como si fueras, o si estuvieran en la feria, ¿no? Así, a muerte, ¿no? Tiro a muerte. Entonces la pregunta que explota el sábado es cómo, con todo este rigor total, con todo este cuidado de alta tecnología, con todo este hermetismo total que tienen, ¿cómo es posible que de pronto hayan tirado la valla y se hayan metido? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu explicación, Jesús? Fíjate que me lo han preguntado mucho. He tenido mucho trabajo en estos días en diferentes medios de comunicación. Me han preguntado eso. ¿Qué pasó con el servicio de inteligencia más importante? Uno de los, por lo menos está en el top 5, en el lugar número, entre los primeros 5 mejores en términos de tecnología de espionaje, en términos de su vigilancia satelital, en términos también de su colaboración con otros servicios de inteligencia bastante obesos, o sea, bastante agudos. Y hay quien dice, es que el Hamas logró sorprender al Mossad. Yo tengo mis dudas, querido Roberto. Tú mismo lo acabas de describir a la perfección. No voy a redondear más porque lo dijiste muy bien, muy a detalle. Está hipervigilado el territorio de Gaza, las fronteras, el espacio aéreo. Israel controla qué entra, qué sale, quién entra, quién sale. Todo, absolutamente todo. Pero recordemos que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, lleva desde que, para empezar, fue elegido en un proceso electoral muy complicado. Israel ha pasado por 3 o 4 de los últimos años con muchísimos problemas de legitimidad de sus liderazgos políticos. Difícilmente las coaliciones de gobierno se perduran más de 1 año y medio, 2 años. Si revisamos de la pandemia para acá, Israel ha vivido más procesos electorales que en los últimos 15 años de su propia historia reciente. Y nuevamente, por azares del destino, el Likud, que es el que ha logrado, el partido de derecha o de ultraderecha, si lo queremos mencionar, es el que más ha logrado nuevamente arropar a otros partidos más pequeños, porque también decirle a la audiencia que Israel tiene un sistema electoral multipartidista, en donde casi cada fracción aporta 7, 8 diputados, tiene un parlamento de 120 curules, la Knesset, que pues convierte al partido que tenga mayoría en el organizador de una coalición, lidera una coalición de otros partidos hasta que lleguen al 50% más uno, es decir, si llegan a 61 parlamentarios, entonces pueden ya formar un gobierno. Estas fuerzas son muy débiles, Roberto, en los últimos 4 años se han estado cayendo, se han estado rompiendo. Tuvimos ahí a Naftali Bennett, ¿no? El mismo Galán quería ser parte, Tzipi Livni quería ser parte, a Netanyahu lo sacaron y ahora regresó nuevamente. Entonces, desde que regresó, después de que se eligió una y otra vez y cambiaron y había coaliciones que solo duraban 6 meses y volvían otra vez a deshacerse el gobierno y a volver a los procesos electorales, por fin Bibi Netanyahu más o menos logró juntar una coalición, pero resulta que en su intento, sabemos que la Fiscalía de Israel está detrás de Bibi Netanyahu, lo acusa de 3 delitos principalmente de corrupción, de tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, y que él estuvo durante la pandemia en un juicio bastante largo, en el cual, bueno, pues le pudo haber costado
o la cárcel o por lo menos inhabilitarlo políticamente. Por artimañas, por lagunas legales, porque se ha sabido defender, por los contactos que tiene. Ve tú a saber cuál es la variable que nos explica fundamentalmente por qué Bibi Netanyahu no ha sido condenado, si ya lo han encontrado culpable de estos temas, y sigue siendo el primer ministro de Israel. Tuvo problemas de legitimidad muy importantes desde que regresó parte del 2022 y todo el 2023 ha tenido en las calles por lo menos de 200 a 350,000 y en ocasiones hasta 400,000 personas en las calles de las ciudades más importantes de Israel protestando en contra de su intento de reforma para quitarle poder e influencia a la rama judicial, particularmente a la Corte Suprema de Justicia de Israel, con lo cual concentraría mayor poder en su persona, también dejaría sin efecto porque se quiere reformar que las decisiones de la Knesset tengan más poder que las de la misma Corte, y entonces la gente dice, no, eso sería antidemocrático, ya no tendríamos calidad moral para decirnos o autodenominarnos como la principal democracia del Medio Oriente, y Benjamín Netanyahu tenía un pie en la calle políticamente hablando. Es decir, era cuestión de tiempo para que se cayera. Mira, en marzo, cuando fue, digamos, el umbral de las protestas, en marzo de 2023, incluso 10,000 reservistas se negaron a seguir yendo al servicio por la represión de la policía israelí contra las manifestaciones en Israel en contra de Benjamín Netanyahu, de tal suerte que este señor que aparece en pantalla tuvo que decirles, de que salir y decir, oigan, pues el ministro de Defensa está despedido porque no quiere acceder a lo que se le manda, y después la gente, lejos de regresar a sus casas, inundaron las calles, y entonces Bibi Netanyahu tuvo que salir a decir, ok, voy a ceder, no vamos a moverle más al tema de la reforma judicial hasta después del Pesaj, las festividades de Pascua, Roberto, y finalmente, ya regresando de la Pascua, ya por mayo, volvieron otra vez a mover el tema de la reforma judicial, la gente se siguió inconformando y ya estamos prácticamente en el mes de octubre del año 2023, la situación de legitimidad de Netanyahu era muy endeble, pendía de un hilo que la coalición de partidos siguiera bajo su liderazgo, y de pronto pasa esto, y ahora han salido informes que la inteligencia egipcia les había estado avisando que algo se estaba cocinando en la franja de Gaza. Entonces hay quienes dicen acá mismo en México, esas son especulaciones, esas son inferencias. Sí sorprendieron al servicio de inteligencia de la CIA y del Shin Bet. Yo tengo mis dudas y a mí me parece que este señor optó por lo que decimos en México, la vieja confiable, una tesis orwelliana de que la creación de un enemigo común, externo, real o imaginario, sirve para cohesionar al interior, y ahora sí se cumple el sueño de Bibi, porque todos los funcionarios de alto nivel han respaldado la respuesta en contra de la Franja de Gaza con tal fuerza. Se ha mediatizado el tema del terrorismo de Hamás, y nuevamente el asunto palestino tiene a un Bibi Netanyahu fuerte, de regreso y en el terreno que mejor se ha desempeñado, el de sembrar muerte por aquí, sembrar muerte por allá, y el de, a partir de la política del odio hacia el otro, de aquí para allá y de allá para acá, lo mantengan a él como el único garante y factor de seguridad, Roberto. Qué bien lo explicas, y ahí mientras lo explicabas veíamos las imágenes de uno y de otro lado. La última pregunta, Jesús, ¿qué tan real, qué tan posible crees tú, con tu experiencia como investigador, de que esto explote más allá de Palestina, más allá de los territorios ocupados, más allá de Tel Aviv, más allá de Jerusalén? Que esto arrastre a una guerra mucho mayor, donde ya vimos el día de hoy, por ejemplo, que hubo intercambio de disparos no en la Franja de Gaza, que no están ahora, sino que en el norte de Israel con Hezbollah. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué posibilidad tú crees
¿Cuál es el papel de Irán en esto, por ejemplo? Arabia Saudí se retira, todo este concierto internacional que está como en ebullición alrededor de todo esto. Turquía está muy calladita, China pide los 2 estados, que bueno, eso lo hemos pedido todos, ¿no? Putin los primeros días no dijo nada más que pues que haya paz y diálogo, pero ahora ya está diciendo también que los 2 estados, los 2 estados lo hemos dicho todos. Irán pues no pide los 2 estados. Irán, el líder supremo siempre ha dicho que todo está ocupado y que la única solución es que los palestinos manden. Bueno, pero 2 cosas. ¿Qué posibilidades ves de que haya una guerra mayor? O esto también puede ser una especie de exageración. Y el papel, el concierto internacional alrededor de esto. Más complejo de lo que parece, por 2 razones. Sí hay mucha posibilidad de que se vuelva una guerra regional, principalmente en el sur del Líbano, en el norte de Israel, porque ya ha habido intercambio de escaramuzas, ya tanto el ministro de Defensa de Israel como el secretario general del Hezbollah, Hassan Nasrallah, han reconocido que 3 milicianos del Hezbollah, esta facción chiita, que a la vez es un brazo armado, que un partido político, que un movimiento social, han reconocido que ha habido fallecidos del lado del Hezbollah y el Hezbollah ha disparado ya a diversas regiones fronterizas del lado israelí. Israel ya ha respondido y también ha contrarrespondido el Hezbollah a las granjas de Sheba, que se considera territorio libanés ocupado por el Estado de Israel, en donde hay mantos acuíferos, en donde, pues recordemos que también Israel es famoso por quedarse, digamos, con las partes más importantes de los mantos freáticos, ¿no? De donde puede controlar el agua. Entonces, el tema del Hezbollah en el norte de Israel es una muy, muy posible consecuencia de esto, porque además en diferentes plataformas digitales habrá que confirmarlo en fuentes directas, en fuentes primarias. Han aparecido mensajes del Hezbollah diciendo que si Israel hace una incursión de gran escala en la Franja de Gaza, el Hezbollah directamente entraría también en la guerra. Y Hezbollah es otro nivel en la ecuación. Hezbollah ha humillado un par de veces a Israel, la primera echándolo después de que Israel ocupara el sur del Líbano desde los años 70, desde finales de los años 70 de la guerra civil libanesa hasta el año 2001, que salieron por piernas y con el Hezbollah detrás. Y después en 2006, tú recordarás también que fue tremendo. Israel decía, vamos a desarticular, vamos a desaparecer al Hezbollah, y el nivel de ataques contra el sur del Líbano y contra Beirut fue brutal, pero no desapareció a Hezbollah, y por el contrario, hoy Hezbollah es más fuerte que nunca en su propia historia del Hezbollah. Comparado esta versión del Hezbollah con las versiones anteriores, esta es la versión más fuerte del Hezbollah. Dijeron, vamos a quitarle la capacidad de fuego, nunca se la pudieron quitar, y también con los castigos colectivos en contra de la población libanesa, quitarle la legitimidad al Hezbollah, cosa que tampoco lograron hacer. Y la última, que era también importante, que el Hezbollah deje de disparar a las ciudades israelíes o a los poblados israelíes más cercanos al Líbano, cosa que hasta el último día de la guerra estuvo sucediendo. Y cuando Hassan Nasrallah apareció en 2006 amenazante con que si ya habían llegado a Haifa y habían destruido buena parte de la infraestructura de Haifa, también podía llegar hasta Tel Aviv, y que iba a demostrar que las baterías antiaéreas de israelí no eran lo fuerte que presumían, Israel pide esquina y el Consejo de Seguridad se reúne, aprueban una resolución y entonces llegan a un acuerdo para el alto al fuego, que por cierto, después de que se anunció el alto al fuego, de que se anunciara el alto al fuego a que se diera el alto al fuego, se dio una intensa batalla por digamos, llegar a los términos de la finalización de la violencia, como cuando van terminando un maratón, ¿no? Ya van agotados los corredores, pero si saben que van a romper un récord o si saben que aspiran a bajar un tiempo, corren todavía más rápido, ¿no? Agudizan lo que ahí está pasando. Fracasó Israel, eso le costó la cabeza al entonces premier israelí Ehud Olmert, al que corrieron al año siguiente por el gran fracaso que había significado su batalla en el Líbano. Con ello, Israel recibía la segunda humillación por parte del Hezbollah y de ahí incrementó la presión en contra de Irán por este eje de apoyo chiita, Irán, Damasco
sur del Líbano, con el Hezbollah. Por otro lado, hoy también, querido Roberto, este 10 de octubre del año 2023, Israel bombardeó Rafah, este punto fronterizo entre Egipto y Gaza, y el gobierno egipcio, que ha sido cómplice de Israel, ha mencionado que no va a realizar nada ni a favor de Israel ni a favor de Palestina, y que no va a permitir nada, ni a Israel, ni a Palestina, ni a Gaza, que ponga en peligro la seguridad nacional de Egipto, dando a entender pues que Egipto podría también ponerse en alerta de guerra para garantizar que el Sinaí tenga estabilidad. Y Estados Unidos, tú ya lo mencionabas, ha movilizado a su portaaviones nuclear Gerald Ford para acercarlo, y el mismo Anthony Blinken ha dicho en un tuit esta mañana del 10 de octubre de 2023 que partirá con rumbo a Israel, dice, para dialogar directamente con nuestros socios israelíes sobre la situación sobre el terreno y discutir formas en que podemos seguir apoyándolos en la lucha contra estos ataques terroristas. Nuestro apoyo a Israel sigue siendo inquebrantable, dice Anthony Blinken, quien, lejos de proponer una salida diplomática, política, para evitar que los ciclos de violencia sigan ocurriendo y sigan generando dolor, muerte, tanto en Israel como en Palestina, pues va y atiza más la guerra y va y de alguna manera deja impune lo que tanto el ministro de Defensa de Israel como Bibi Netanyahu, como esta señora parlamentaria que quiere utilizar armas nucleares en Gaza, han dicho públicamente. Y con esto cerraría la idea, mi querido Roberto. Hay más muertos en el lado de Palestina. La gente ya se acostumbró a ver los ataques, la infraestructura destrozada. Ahora lo vemos de Gaza, pero también en Cisjordania, ciudades como Nablus, Hebrón, la misma Ramallah, tienen calles enteras de casas como la imagen que estamos viendo. Entonces la gente ya se acostumbró a ver estas escenas, ya se normalizó que Israel lo haga y quede impune. Sin embargo, lo otro no se ha normalizado. Entonces, cuando en una ecuación de quién pierde más y quién gana más, me parece que perdemos los seres humanos, que también perdemos sensibilidad al ver estas imágenes y no volverse loco o no soltar el llanto. Perdemos también al normalizar y al dejarnos enfermar con tanta violencia que nos venden en los medios de comunicación, pero pierde más también la sociedad israelí, como muchos sociólogos israelíes, entre ellos Amos Oz, Ilan Pappé, Jeff Halper, estudiosos del tema, siendo judíos y siendo israelíes, y siendo además reconocidos y galardonados por su trabajo y sus aportaciones a la comprensión de este conflicto, dicen, finalmente una sociedad israelí que por muy superior que sea en términos económicos, en términos materiales y en términos militares, si no tiene tranquilidad, no tendrá para disfrutar su prosperidad. Y en ese sentido, los palestinos que no tienen nada que perder, si le siguen presionando hacia la violencia, estos ciclos de violencia van a seguir siendo el pan nuestro de cada día, como lo han sido no solo desde hace 16 años, Roberto, ni desde 1967, sino incluso desde antes de 1947, como lo sostenía el mismísimo historiador israelí Benny Morris en aquel libro pues muy derrumbamitos de la narrativa israelí, El nacimiento del problema palestino, ¿no? Benny Morris, que después luego casualmente terminó trabajando para Ariel Sharon, uno de los duros, de los halcones, pero en ese libro evidencia como historiador y como revisionista de las fuentes primarias, evidencia cómo la política de despojos, de política de hechos consumados, ¿no? La limpieza étnica termina por condicionar y eternizar la violencia, Roberto. Así es, y también me acuerdo de las lecturas que hacía de Flinkenstein, un antropólogo, arqueólogo, que se iba también a las causas primas, religiosas sobre todo, de establecerse ahí con necedad,
como pueblo elegido, y eso también pues fractura demasiado la composición anímica y social de la gente nativa, y justamente lo que estás diciendo tú, se eterniza para siempre pues la violencia, ¿no? Jesús, muchísimas gracias por estar aquí, gracias, te agradezco mucho. Si gustas agregar algo, si no, pues me gustaría tu cereza del pastel, hoy más que nunca, una palabra para finalizar tu intervención. ¿Qué palabra escogerías si es que no tienes algo más que agregar? Digo, tienes muchas cosas, pero para no quitarte tanto el tiempo, ¿qué palabra escogerías para lo que estamos viendo hoy, dantesco, horripilante, horrorífico, Jesús? Primero que nada, Roberto, agradecerte a ti y a todo tu gran equipo, a mi querida Shadi Narváez también por el gran trabajo que hace detrás de cámaras. Muchas gracias por mantenerse estoicos, firmes en realizar algo que cada vez vemos menos, ¿no? El ejercicio dialéctico de ida y vuelta, de cuestionamientos serios, para evitar, mi querido Roberto, los enfoques reduccionistas, porque hoy en día sobra muchísimo reduccionismo y falta más el matiz, el análisis elocuente, genuino, pero sobre todo con honestidad intelectual, y eso es algo invaluable que aporta desde siempre detrás de la razón, querido Roberto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús, te agradezco mucho. Un abrazo, hermano, un abrazo a tu esposa también, una compañera incansable ahí siempre, también pues levantando la voz y ayudándote y tú ayudándole a ella también, o sea, qué felicidad. Gracias a los dos también, abrazos, y por favor suscríbanse al canal de RI, siempre me equivoco, del profe de RI de Relaciones Internacionales. Les va a encantar, exquisito, como siempre, información exquisita. Hermano Jesús, un abrazo. Nosotros seguimos en la transmisión. Nos han pedido mucho este video. Ya lo pasamos en un fragmento con Daniel Lobato, pero qué tremendo, ¿no? No solo por escuchar que es una cámara de BBC, sino que a veces sí hay periodistas valiosos, a veces pues no hay periodistas valiosos, y no es porque arriesguen, porque si no, también cae uno en el show de miren, estoy junto a los bombazos y estoy arriesgando la vida, pero bueno, vale la pena verlo. Regreso con ustedes. When I drove this morning, that sounds like it was quite close to you, Rushdie. Rushdie, can you hear me? Are you okay? That sounds quite close, yeah? That sounded very close. Yes, that sounded very close. Yeah. Are you okay? Do you need to go, or are you okay to stay? That was very close, yeah. Rushdie, can you hear me? Yes, I can. Y también queremos ponerles una imagen desde una doctora, creo que de Estados Unidos, que está en Gaza ayudando a los niños. De hecho, cuando nosotros cubrimos en el 2014 esta operación que hace Israel, y durante 50 días llueven misiles sobre Gaza, bueno, es que los doctores, los propios de la ONU, Médicos Sin Fronteras, decían, bueno, esto es un horror, nos están cayendo, nosotros solo venimos a curar a los niños palestinos y nos caen las bombas israelíes. Bueno, pues hoy también está pasando algo así, tenemos la imagen, solo para verla ahí, si podemos, por favor.
You always know that there's danger of some violence while you're there, but no, I wasn't. Well, sorry, prepared for this. Let us know if you need to go into some sort of a bomb shelter or whatever, because I can hear those explosions going off right near you. There are no. Y el tonto del presentador, creo que de CNN, le pregunta, corre a un refugio. Y la doctora le dice, aquí no hay refugio. Estoy en Gaza y me están cayendo las bombas de Israel. Vamos. Pues queremos agradecerles mucho de verdad, con humildad, por el favor de su atención, simplemente porque confían en nosotros, porque confían en la información que se da aquí, porque confían en los analistas que aquí aparecen, porque confían en nuestra transmisión, que la hacemos con mucho gusto, con mucho corazón. Ya escucharon ustedes a Jesús, que pues prácticamente, aunque dependemos de la plataforma mundial que es YouTube, pues estos videos, si es que no los bajan, si es que no los eliminan, pues los castigan y entonces no se monetiza nada. Y simplemente esto lo hacemos por el amor al arte, como dicen ahí, por el amor a informar, por el amor a, no informar, por el amor a exhibir diferentes versiones, elementos, para que nosotros mismos y ustedes, en donde estén, pues traten de dilucidar, traten de fabricar su propia concepción de los hechos, porque hay muchas cosas, muchísimas cosas raras. Por ejemplo, el 7 de octubre, y no hay que caer también en las conspiraciones en el sentido de que solo son opiniones sin fundamento, pero por ejemplo nos estaban diciendo que el 7 de octubre es el cumpleaños de Putin, y el 7 de octubre se lanzó esta escalada de Hamas contra Israel. También habría que estar pendiente a veces de las señales, a veces son coincidencias, a veces son marcadores indiscutibles, pero bueno, vamos a seguir investigando y no caer, como también dice Jesús, en la reducción de, estos son los malos, estos son los buenos, es así, no. Lo que estamos viendo como la realidad sentimental que tenemos con nuestra familia, con nuestros gobiernos, con nuestras sociedades, es multifactorial, es muy compleja y no se puede reducir simplemente a decir, estos son los buenos, estos son los malos, estos me caen mal, estos me caen bien. No es así, es demasiado compleja. Les agradecemos mucho a nombre de Shadi Narváez, la productora de Detrás de la Razón, por hacer esta transmisión especial. Les agradecemos a las miles de personas que se unieron. Unas se quedaban un rato, otras, a pesar de ser día laboral, pues van a su trabajo. Algunos van a escuchar al rato este programa ya subido. Muchísimas gracias. Gracias siempre, de verdad, de corazón. Y nos despedimos con estas palabras que, a petición de Eduardo Luque, que Eduardo, bueno, pues ya se fue casi a dormir porque son ya hacia la medianoche en España, pero nos pidió que las pusiéramos. No podemos ponerlas directa de Eduardo porque luego hay derechos en la música, pero se las voy a leer y están geniales. Las escribe Eduardo Galeano y vamos con ellas. Escuchen bien. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto, la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, correteando el conejo, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore,
que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Estas fueron palabras a petición de Eduardo Luque, que nos pidió ponerlas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.